Seguimos con Historias de Poder con Leila Zaguir por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bueno, estamos aquí en Historias de Poder con una invitada que llevo tiempo queriendo verla. Nos conocimos hace mucho, pero les quiero presentar a Michelle Vadillo. Ella es periodista, coach espiritual y especialista en astrología védica. Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo logramos. Después de... ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Bueno, mucho tiempo, porque la historia, como son las redes, ¿no? Y como son las cosas de la vida, que nos conocimos hace muchos años ya puedo decir que hace muchos años. Sí. Y bueno, y hoy estamos aquí, listas para conversar con esa misión tan bonita que estás haciendo de comunicar y de ir quitando las capas a esas almas que tienes aquí como invitados en este programa de YouTube, que me encanta, te felicito. Gracias, Michelle. No, bueno, Michelle y yo nos conocimos hace aproximadamente 5 años por amigos en común que hacían reuniones con nuestros hijos y pues allí recuerdo hace 5 años en qué situación, bueno, yo estaba en una situación completamente diferente a la tuya, pero de alguna manera estábamos como las dos buscando algo. Yo digo que Miami es el lugar de buscar, porque hay tantas personas que seguramente se sentirán identificadas con esta conversación, porque uno llega aquí con una idea y al final la vida te pone en la mesa otras ideas que ahí queda de tu parte cuando tienes que decidir, bueno, tal vez hago o tal vez no lo hago, ¿no? Sí. Ese cambio. Y una cosa te va llevando a la otra y te va llevando a la otra y vas tomando decisiones que muchas veces son decisiones complicadas, difíciles, porque tienes que dejar atrás emociones, personas, situaciones, y es como que vas quitando capas y capas y capas y capas y te vas reencontrando, y obviamente pues es un proceso. Tienes que salir de tu zona de confort, obviamente, y puede ser un poquito doloroso, por decirlo así. O sea, no quiero que suene negativo, pero... Bueno, le duele, claro, le duele al ego. Le duele al ego. Le duele al ego, pero bueno, cuéntanos. Yo quiero que nos cuentes, porque la razón por la cual invité a Michelle, obviamente la admiro muchísimo. Yo a ti. Gracias. De verdad que desde la última vez que la vi, recuerdo que en algún punto de nuestras conversaciones me dijo, Leila, yo tengo como un llamado que me quiero ir como por este lado, y hablamos mucho del tema espiritual, y hablábamos de yoga, y hablábamos de todos estos temas. ¿Te acuerdas? Claro. Y que tú no sabías... Que estabas, ¿sabes? Cuéntanos un poquito de esa transición, de cómo trabajaste en ti, qué herramientas utilizaste, qué tuviste que pasar para ir elevándote en conciencia, para trabajar tu ego y todas estas cosas. Bueno, imagínate, un trabajo que yo creo que requiere de el ego en su 100% es el trabajo en la televisión. Y eso fue lo que hice por más de 25 años, trabajar en los medios de comunicación de Venezuela. Y cuando llego a los Estados Unidos, aquí a Miami, digo que voy a hacer otra vida, que voy a estudiar yoga, porque yo venía practicando yoga, el yoga físico, en Venezuela. Y cuando decidimos venirnos a los Estados Unidos, a Miami, pues digo, ¿sabes qué? Yo creo que ha llegado el momento de darme ese regalo de seguir estudiando y esta vez como tomarlo más como en serio. Total es que llego acá y bueno, las cosas del destino, que siempre son misterios y sorpresas, me ofrecen una propuesta en televisión y era una propuesta pues muy buena, que yo entendí en ese momento que no es que era un cierre, pero era como quizá, hablando ya con el ego,
ponerle esa guinda a todo lo que había sido esos 20 y tantos años de carrera. Y para mí significaba eso, era como un cierre de algún modo. Entonces, pues no pude decir que no. Dije sí. Y ahí estuve 3 años entregando como siempre, porque eso es lo que uno hace, ¿no? Cuando estás en los medios, tú entregas y por un lado también te vas olvidando de ti, porque te metes tanto en el papel de informar, de hacerlo bien. Del perfeccionismo. Sí, del perfeccionismo, Sí. porque sí, también la televisión tiene eso, es muy perfeccionista, es todo cuadriculado. Es un mundo que enfrente de las cámaras se ve glamoroso, pero realmente detrás pues es puro cartón y grapas, ¿no? Y no importa en qué momento emocional estés, pero you gotta do what you gotta do. Así mismo. Y mostrar una cara. Y pasé por muchas de esas situaciones, o sea, por supuesto, muerte de mi abuelo, muerte de mi abuela, y esa tristeza pues había que esconderla, por lo que también sentí que tenía muchas cosas reprimidas dentro. Fueron muchos años viviendo de adentro para afuera, entregando, como te dije, y bueno, eso obviamente tiene sus consecuencias, pero lo bonito de todas esas consecuencias es que de alguna u otra manera me hizo llegar donde estoy. Claro. Te Entonces, escogiste a ti. me escogí a mí finalmente y decidí después que terminó ese programa, obviamente en agradecimiento total y profundo, comenzar a estudiar seriamente la filosofía o la cosmología védica, que es la filosofía del yoga, que abarca muchas áreas y que, bueno, me ha tenido ya desde hace, puedo decir que 8 años, 9 años en esto. Esa vez que nos vimos, yo seguía, porque siempre uno sigue pensando, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para mejorarlo? ¿Y cómo puedo hacer para llegar acá? ¿Y cómo puedo hacer para hacer esto? Y perdón que te interrumpa, y el propósito siempre es servir, Sí. ¿no? El propósito, y obviamente es, por ejemplo, en este caso, el propósito de todo esto que yo estoy haciendo es porque quiero ayudar a otros y a otras a ver el potencial que tienen dentro de ellos mismos, y teniendo personas como tú acá, sabes que, hey, sí se puede cuando aprendes que el servir es el propósito, y el tema de lo que tú dijiste ahorita, que yo siempre era de adentro hacia afuera, a dar, y yo creo que de alguna u otra manera, en algún punto, hace muchas décadas atrás, ese dar a servir fue tergiversado, Ujú. ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, que ahí es donde muchas veces nos perdemos por cómo la sociedad nos ha seteado, ¿no? Claro que tú te refieres a que siempre nos meten como un chip en la cabeza de que tenemos que servir, servir, servir. Y ahí es donde nos olvidamos de nosotros. Ya. Sí, ¿En algún punto te pasó eso? Mira, es que todos definitivamente llevamos esos condicionamientos de tener que ser tal cosa, tener que hacer tal cosa, ser la mejor en esto, ¿no? Y hasta crear competencia entre nosotros mismos. Mm. Y todo eso viene, obviamente, de nuestra infancia, ¿no? Y tal vez por nuestros padres. Y obviamente no estoy echándole las culpas a ellos, pero como es una sociedad en donde las personas han creado ese instinto de supervivencia, o sea, de vivir, sobrevivir y no estar viviendo en disfrute, en confianza, en fe de que algo más grande te sostiene. En el ser. Entonces empieza esa carrera de ratas, como conocemos aquí, y empezamos pues a entregar, y cuando nos damos cuenta, estamos burned out. O sea, no podemos más, ni con lo que estamos entregando, ni con nosotros. Sí. Es como que el sistema se sobrecalienta, por decirlo de alguna manera, y sí, claro que tenemos el sistema nervioso en completo desequilibrio. ¿Y eso te pasó a ti en aquel momento? En verdad, sí, llega un momento en que uno dice, esto es todo. O sea, hasta aquí, Dios mío, hasta me aquí, estoy esto es escuchando todo, a esta mí es toda la misma. historia. O sea, yo me voy a quedar haciendo lo mismo por 50, 60, 70 años más. Y en lo particular, como yo soy una persona muy curiosa, seguramente habrá otras personas que no, que son un poco más tranquilas con lo que
están viviendo y se quedan así por vida y no los critico. Ese no es mi caso. Entonces yo decidí experimentar y estudiar y bueno, el periodismo es mi primera carrera, entonces eso quiere decir ya que no me puedo quedar tranquila, soy muy inquieta y me gusta llegar a la verdad de las cosas, o por lo menos intentarlo. Entonces dije, ok, se terminó el programa, ahora déjame intentar otra cosa. En el camino, pues ya me di cuenta, eso fue así como un momento de lucha conmigo misma, que los micrófonos no, que la comunicación no, que yo nací para otra cosa, pero con el tiempo ya acepté, ya me di cuenta que mi misión es comunicar. Y dije, ok, si mi misión es comunicar, porque ya me lo has hecho ver, Diosito, universo, astrología, de tantas maneras, entonces déjame ver cómo quiero comunicar y qué quiero comunicar. Entonces ahí es cuando nace también el podcast que dirijo con una amiga, de contar historias de inspiración, de personas que han sobrevivido a una enfermedad violenta, situaciones fuertes en la vida, noches oscuras del alma, historias que contar, que te inspiran, ¿no? De personas que han salido de lugares de posición económica, pues de estratos muy bajos y de repente son los jefes de una compañía CEO o crearon su propio brand, su propia marca. Y son esas historias las que queremos saber, ¿no? Porque uno generalmente entrevista a la persona que tiene éxito, sí. Pero ¿cómo hizo esa persona que tuvo éxito para llegar a donde está? Porque tendemos a etiquetar, a juzgar, a señalar. Ah, no, seguro lo heredó a lo mejor de su papá que tenía mucho dinero y puede ser que sí, pero ¿cómo lo mantuvo? Sí. Entonces, estamos en una sociedad siempre, si nos fijamos, lamentablemente, de estar criticando, comparándonos, señalando, juzgando. Y yo creo que eso es un bonito ejercicio que todos podemos hacer. Cuando nos encontremos en esa situación de estar pensando algo, observar ese pensamiento y quitarlo de la mente. Si es un pensamiento que nos suma, si es un pensamiento negativo hacia alguien o hacia ti mismo. Nos auto boicoteamos. Totalmente. Mucho. Definitivamente. No, y lo más chistoso de todo esto, yo dejé de hablar con Michelle hace, bueno, no sé, 4 años, como que cada quien por su lado. Obviamente ella tiene su familia, yo tenía en aquel momento, estaba casada, mi hijo, y en el vaivén del día a día. Y cómo nos reencontramos ahorita, o sea, yo no sé, como que no sé, en Instagram, como que hola, ¿cómo estás? Ay, aquí es Michelle. Bueno, como yo veo que, la energía viaja, entonces yo sí creo que en definitiva las personas que están vibrando en la misma frecuencia se atraen. Y yo creo que eso es lo que nos pasó a nosotras. Nos conocimos como en una etapa ambas de qué hago, para dónde voy, y ya han pasado los años y estamos pues en este transitar. Tú con otra herramienta, yo con otra, pero al final, como siempre, me gusta decir que cada herramienta resuena con cada persona. Lo importante es que cada una de ellas igual nos lleva al mismo camino. Al final es lo mismo. Completamente. O sea, tú tuviste que trabajar mucho en ti misma. Sí, y sigo trabajando. Seguimos trabajando. Eso no se termina. Eso es un never ending story. Never ending. Hasta que te vas. No, sí. Y que digas que eso ya lo sanaste, pues ahí es donde más atención debes poner, porque el ego, vuelvo y lo repito, hace muchas trampas para nosotros todo el tiempo creernos la historia. Y eso, creernos la historia, tú sabes que yo lo he tenido que trabajar mucho, porque en mi caso, por ejemplo, bueno, cuando tú me conociste, la Leila que tú conociste en aquel momento es otra completamente diferente. En aquel momento era callada, reservada, sumisa, ¿sabes? Como que no puedo decir esto, no puedo ser yo misma, no puedo, ¿sabes? Y obviamente eso, lo que acabas de decir, tienes que creértelo. Pero ahí, en mi caso, esa ha sido la parte, como la línea donde yo digo,
el creérmelo, pararme en mi poder, estar segura de mí misma, expresar, ser quien soy yo verdaderamente, pero al mismo tiempo trabajar el ego en el punto de que, hey, yo no tampoco quiero pasar por una persona egocéntrica o una mujer creída o una mujer, me va a entender. Completamente, es que es un fino hilo. Es un fino hilo. Finito. Y eso, no sé si a ti te pasa, pero es algo con lo que yo trabajo todos los días. Es que hay que trabajar todos los días. O sea, es una vaina que yo digo, o sea, espérate, porque yo me miro al espejo y me hablo bonito y me digo cosas Y está bien. bellas. Y es más, yo me levanto todos los días y digo, Señor, gracias por un día más. Este va a ser el mejor día de mi vida. ¿No? O uno, wow, te ves bella, hermosa, te sientes, ¿sabes? Como no sé. Pero al mismo tiempo, no sé si a ti te pasa también, que te da como miedo a brillar para no opacar a otros, para mantener la humildad. O sea, eso es como confuso. Sí, es confuso. Sí, es confuso y te puedo entender. Yo creo que una de las cosas que nos da cable a tierra en esto es la práctica espiritual, y en la parte de mi práctica espiritual en yoga, que pues es la que a mí me gusta, con la que yo resueno, a lo mejor a otras personas les llama la atención rezar, orar, con, no sé, budismo, la práctica del zen. Hay tantas herramientas, pero eso es lo que nos mantiene anclados. Eso es lo que cada día hace que trabajemos en ese personaje que tenemos dentro, llamado ego, que no es malo, ojo, sino que nos sirve para comenzar a darnos cuenta de esto, de aquello, de lo otro, y es ahí cuando uno comienza a darse cuenta que entonces empiezas a pensar distinto, a reaccionar diferente, a buscar otros caminos, a observar tus pensamientos. Entonces sí, es una línea muy delgada entre darte amor, quererte, estimarte, valorarte, obviamente. Hay otra línea muy, muy delgada entre buscar validación del otro, del que dirán. Hay otra línea muy delgada de que no, que tal vez soy muy humilde, entonces debo ser más humilde. O sea, claro, pero entonces ese es el punto, que en el caso de nosotras, obviamente, nosotras, aparte del propósito de servir y ser, como yo le pido a Dios, o le llevo pidiendo a Dios por años, yo creo, Señor, utilízame como instrumento en esta tierra para hacer luz y guía para otros. ¿Cómo? No tengo ni idea. Usted verá a ver cómo me va mostrando el camino. Pero eso que estás diciendo, uno dice, bueno, para ser humilde. Pero, por ejemplo, yo escucho muchos podcasts de Brian Tracy y Joe Dispenza y toda esta gente que me encanta. Y hablan mucho de la mentalidad y cómo lo que tú dices, te la tienes que creer. Y te tienes que, o sea, la historia que te cuentas, ¿no? Pero al mismo tiempo sin, ¿cómo te explico? Sin montarte tú misma en un pedestal y como... Pero queremos, Entiendo. pero igual queremos, we want to succeed. Bueno, yo creo que... Not only physically, mentally, and spiritually, but also economically. Sí, sí. You know, and create abundancia. Pero eso no está mal. Claro, no está mal, pero es lo que yo te digo, o sea, crear, por ejemplo, dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? O sea, we all love money. Pero al punto en que yo digo, bueno, eso es lo que me pasa a mí a veces. Yo digo, bueno, pero yo quiero hacer plata y quiero hacer esto y tener esto, pero tengo que igual mantenerme. ¿Me entienden? Sí, porque el ser humano, incluyendo aquí, todos somos humanos, tenemos como esas males o enfermedades de el ego, la avaricia, la rabia, la envidia, todas esas cosas, ¿no? Que forman parte de nuestra naturaleza, porque así como tenemos nuestra luz, también todos tenemos nuestra sombra. Claro. Entonces es ese fino manejo, ¿no? De hasta dónde yo quiero dinero. O sea, porque entonces si no entra el lujo, la avaricia, la adicción, ¿no? Todo lo que estamos viendo hoy día, porque no hay ese balance, ese, ¿no? Awareness. Suficiente dinero para cubrir mis gastos médicos, suficiente dinero para... Creo que lo hablamos el otro día por teléfono. Claro, para llevar a mi hijo a Disney, suficiente dinero para poder ayudar a mis padres, suficiente dinero para tener una casa propia, suficiente dinero para tener un carro que me pueda llevar de aquí para allá, para yo poder cumplir mi trabajo,
suficiente dinero, para you hacer name 2 it. viajes al año a Europa, no sé, o invertir, Exacto. cositas así. Pero suficiente. No es que, el problema es que tenemos suficiente, pero no estamos conformes con eso. Queremos más. Y ahí es cuando empieza todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Que es más, 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 más. Entonces, esas son las cosas que yo creo que la espiritualidad y el estudio también, que es importante, la lectura, tener maestros que te guíen en el camino, que te iluminen y te digan, mira, no está mal querer tener dinero, no está mal querer producirlo. De hecho, en el Bhagavad Gita, que es como, no lo voy a comparar con la Biblia, pero es el legado más grande de esta humanidad de cómo aprender a vivir, ¿no? Y una historia hermosa, te dice que haces todo lo que haces entregando todo tu corazón si realmente te gusta y sin esperar los resultados, o sea, sin esperar nada a cambio. Entonces, sí, está el dinero para proveer, el dinero para alimentar, pero el tema es que se nos va la mano. Y el tema es Sí, que ahí cuando se nos va la uno mano, se desconecta, y por se suerte a lo desconecta. mejor llegas a tener más de lo que tú quisiste, ¿verdad? Porque llegó un golpe de suerte a tu vida, después ves que no lo sabes manejar. Después Dios ves que no mío. lo sabes administrar. Ese es otro tema. Es un Bueno, a tema, mí me pasó. es un A mí me tema. pasó. Entonces es No supe manejar y Dios. ya sea por ignorancia, porque uno Claro. no ha estudiado mucho en aquel momento de finanzas, o lo malgasta, o inviertes en cosas que no tienes ni idea y lo terminas perdiendo, pero te entiendo perfectamente. Es también como decir, Dios, Sí. universo, pues dame lo suficiente que yo pueda manejar, ¿no? Con lo que yo pueda ser feliz, con lo que me pueda dar paz interior, porque a veces dar más trae desgracia. Sí. No en todos los casos. Ojo, no estoy etiquetando que a todos les va mal, a todos los que tienen dinero, pero hay personas que han hecho ese dinero con qué nivel de conciencia. O sea, con cuál nivel de conciencia. Es lo mismo que la espiritualidad. O sea, la mente se aclara mucho más y tienes más foco cuando haces tu práctica todos los días con disciplina. Que te sientas ahí, cruzas las piernas y dices, aquí me voy a sentar. Y al cabo de 100 días, tu mente comienza a trabajar diferente. Completamente. Porque sí, es verdad y está comprobado ya científicamente. Lo que los rishis, los sabios, sabían ya desde hace miles de años al otro lado del mundo, aquí ahora lo vienen a comprobar con la física cuántica, con la ciencia, y dicen, se forman nuevas conexiones neuronales, existe la epigenética, tú puedes transformar tu vida, tú no estás condenada, que porque tu abuela haya tenido esta enfermedad, tú no la tienes necesariamente por qué tener, así lo lleves en los genes. Tú eres la creadora de tu destino. De tu propia realidad. Sí, bueno, obviamente, pues tú eres maestra en todo esto, pero sí en los últimos 2 años, dijera yo, que empezó mi camino de mirar hacia adentro y sí, cada vez lo aplico más y lo aplico más y lo aplico más, y sí, cada día siento más claridad, más dirección, y hay días de días, ¿no? Hay días que en el hacer de todo, ¿sabes? Claro. Uno se desconecta, pero definitivamente cuando yo medito, mis días son completamente diferentes. O sea, me puede pasar una planadora por encima y la sé manejar. Bueno, por eso es que dicen que O sea, el yoga y la meditación es una ciencia comprobable, porque yo te puedo decir medita, pero tú no vas a sentir los resultados hasta que tú lo hagas, y cuando lo haces y empiezas a sentirte así, dices, wow, sí, esto funciona, es comprobable, es comprobable. es comprobable. Completamente, al igual que el ejercicio. O sea, el ejercicio hoy en día yo lo veo como el movimiento físico, movimiento va conectado con el alma también, ¿no? Con tu espíritu. Es mente, cuerpo, espíritu. Es la vasija externa también que hay que cuidar, nuestro contenedor físico, es nuestro interior, es todo. Lo que comes. Lo que todo, comes, cómo importantísimo. duermes, el tipo de personas con las que te rodeas. Todo eso influye. Y bueno, cuando hay un cambio en ti interno,
ya empiezas a ver también que obviamente empieza a cambiar tu alrededor. Eso es así. Claro. Y tu Porque familia. elevas tu frecuencia. Claro, y tu familia. Tu familia. Hasta tu pareja. Porque bueno, tenemos el condicionamiento del machismo latinoamericano, ¿no? De que qué es esto, de qué es aquello, de que ahora estás metida no sé, haciendo esto. O sea, empieza la crítica porque al final, debajo de esa crítica lo que hay es miedo, ¿no? Sí. Miedo a otra cosa, lo desconocido. Y Como, nosotros, bueno, ¿y a usted qué le pasó? ¿qué le pasó? A Esta usted no me la con- cambiaron. con el- Entonces, Vos sos otra. Vos no sos la misma con la que me casé. bueno, pues nada, la gente Sí. cambia, las relaciones cambian, nada es permanente. Evolucionas. Todo es impermanente, todo cambia, nosotros cambiamos. Y es por eso también que en las relaciones, pues existen separaciones, ¿no? Porque te casas con una persona que le gustaba, por darles un ejemplo, no sé, cocinar todos los días, y eso te enamoró locamente de esa persona y al cabo de 10 años esa persona no cocinó más nunca. Y ahora lo que le gusta es meditar. Y tú dices, pero si yo me casé con este hombre que me cocinaba todo, ¿cómo así que me lo cambiaron? Sí. Bueno, pero así es la vida. La vida es un electrocardiograma, ¿no? Sube, baja, y nosotros pretendemos que todo el tiempo sea igual, y eso no es así. Eso es un imposible, y es cuando te dicen, no, es que we grew apart. Ese we grew apart es eso. Si no uno nos evolu- elegimos, pues yo te elijo a ti y te acepto como tú eres ahora, y tú me eliges a mí y me aceptas como soy ahora. Es una elección. Es Ah, una no, elección. porque tu ego no soporta verme, que yo ahora estoy haciendo real estate, que soy otra persona, que me encanta ir a la calle, que me encanta hacer conexiones públicas, hablar con la gente. Ah, bueno, entonces, pues también está el valor propio, ¿no? El amor, ¿no? De decir, bueno, ¿me quedo aquí encerrada o sigo en expansión? Claro, esa fue una de las cosas que yo pasé, por ejemplo, ¿no? Y que muchas mujeres pasan Muchas. en sus muchas. matrimonios, porque en la parte de cuando hago sesiones de astrología védica, no tienes idea la cantidad de mujeres con las que yo converso que están pasando por esa situación. Que eso también es un hilo muy fino. Que te casas, Uy, sí, saliste juepucha. embarazada, tuviste 1, 2, 3 hijos, te dedicaste a entregar, te olvidaste completamente de ti, porque obviamente tenías como madre proveer a estos 3 niños, no estoy hablando solamente de proveer económicamente, sino proveer emocionalmente, Cuidado. y de repente cuando tienes 40 te das cuenta de que ya tus hijos crecieron, tú no vistes eso, porque es increíble, pero no vemos eso. Yo entiendo que hay que vivir el presente, yo lo entiendo, pero también uno tiene que pensar un poco cómo te ves a futuro, cómo quieres ser a futuro, cómo quieres llegar, y no pensamos en eso. Y eso me impacta. Entonces te encuentras con que tienes 40 años y dejaste la carrera o no hiciste la reválida que tenías que hacer o no sé, tantas cosas, y ahí pues ahí empieza tu primer desencuentro contigo mismo. Bueno, nos vamos a despedir ahorita con Michelle y ya regresamos con nuestro segundo capítulo. Gracias.